Bueno, en esta clase vamos a ver hidrometría. Pero antes de ver la definición de hidrometría o qué implica, vamos a ver el temario a desarrollar es definición de caudal, caudal ecológico, definición de aforo, importancia que tiene la hidrometría en la gestión del agua, distintos métodos de aforo y algunos ejemplos de aforos en río y con sus respectivos hidrogramas. Bueno, acá tenemos un esquema que ya vimos en clases anteriores, que es del subsistema del ciclo hidrológico, en el cual ustedes pueden ver que tienen como entrada la precipitación con flecha de color azul. La misma se divide en abstracciones, que es el agua de la lluvia que es retenida por la cobertura, por la intercepción. Y por el otro lado tenemos la precipitación que llega al suelo, que a su vez se va a dividir en una parte que va a infiltrar, de esa parte que infiltra, una fracción queda almacenada en el suelo hasta capacidad de campo, el agua que no queda almacenada, el agua que excede el nivel de humedad de capacidad de campo, va a percolar y va a pasar hacia los acuíferos más profundos. Mientras que en el otro camino, el agua que no infiltró, constituye lo que ustedes vieron como que se denomina precipitación efectiva, que es el agua que va a generar la escorrentía superficial. Es decir, que por un lado tenemos esta escorrentía superficial o directa, y por otro lado, desde abajo está viniendo una escorrentía que es subterránea o escorrentía base, que va a constituir lo que se llama caudal base. Bueno, acá tienen un esquema en donde me pareció bueno, pues está simplificado, es práctico, es claro el ejemplo, en donde tenemos las precipitaciones, parte interceptado por la cobertura vegetal, por retención superficial del suelo, almacenamiento, otra parte va a infiltrar, de esta parte que infiltra decimos parte queda almacenada, lo que no queda almacenada va a percolar, y fíjense que acá dice acuífero 1, o sea, puede constituir la recarga el agua que no quedó almacenada del acuífero 1, o puede continuar percolando hacia mayor profundidad, hacia el acuífero 2, en este ejemplo. Y después tienen unas flechas que indican escorrentía de superficie hacia el río y escorrentía subterránea, tanto del acuífero 1 como del acuífero 2. Me pareció bueno este ejemplo porque acá se ven dos acuíferos, es decir, no solamente tenemos un acuífero, ya en agua subterránea ustedes vieron que hay varios acuíferos. Bueno, esto también lo vimos en escorrentía, y es cómo está constituida la escorrentía o el agua que lleva un río o un curso de agua. Ustedes tienen ahí con la letra E designado escorrentía, que va a estar formada por escorrentía superficial, escorrentía subsuperficial, EH, la precipitación directa, la lluvia que cae directamente sobre el cauce, y con PD está indicada la escorrentía subterránea. Bueno, y esto es la escorrentía. Estamos hablando, es un río, un arroyo, un lago, una laguna. Todo proviene de la escorrentía. Ahora, ya acá vamos a entrar con hidrometría. Entonces, lo primero que necesitamos saber es qué es un caudal, porque con hidrometría lo que vamos a medir justamente son los caudales. El caudal se define como la cantidad de agua, volumen de agua, que puede estar expresado en litros, lo más común es metros cúbicos, en relación con un tiempo.
que en general son segundos, pueden ser horas, pero lo más común son metros cúbicos por segundo cuando hablamos de río. A su vez, el caudal, fíjense, también puede ser definido en la ecuación de arriba, de esta que les acabo de mencionar, como una sección por una velocidad. Es decir, que si yo conozco la sección de paso y conozco la velocidad, también puedo determinar el caudal. Esto ténganlo en cuenta porque uno de los métodos va a utilizar, se va a basar en esto, en lo que es sección por velocidad. Y cuando hablamos de caudal, un río, podemos hablar de un caudal diario, un caudal mensual, un caudal anual o un caudal que es promedio de muchos años. Esto se los había mencionado en la primera clase, en donde hablamos de caudal ecológico. ¿A qué se denomina caudal ambiental o caudal ecológico de un río? Es la cantidad de agua que necesita un río para mantener toda su estructura, toda la vida a su alrededor. Fíjense, la definición dice, es el volumen de agua que permite mantener de forma sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados. En el ejemplo que tienen dibujado está mencionado que, bueno, el 20% en ese caso del caudal del río corresponde al caudal ecológico. Existen diversos métodos para el cálculo de este caudal o para la estimación. Bueno, yo les dije que entonces el caudal era un volumen, una cantidad de agua en función de un tiempo. Esto ya nos está dando idea de que el caudal va a implicar un movimiento. Entonces vamos a estar hablando de lo que son ambientes lóticos, movimiento, ríos, arroyos. Cuando se habla de lagunas o lagos, o incluso en las presas, después lo van a ver, ya se está hablando de volumen. Es una cantidad de volumen, es una cantidad de metros cúbicos, pero no es agua que se está moviendo, no es agua que está pasando. Es a lo que se refiere el caudal. Bueno, en esta diapo ustedes tienen los principales ríos de Argentina. Estos datos son del servicio del Instituto Geográfico Nacional. Y fíjense que tenemos el Gran Río, el Río de la Plata, con 20.000 metros cúbicos por segundo. El Paraná y el Uruguay, que son los que constituyen estos 20.000, que es eso, uno aporta 16.000 y el otro 5.000. Y bueno, y después otros ríos, como el Río Negro, el Bermejo, el Colorado, Mendoza. Fíjense que diferencia hay en los caudales del Río de la Plata con respecto, por ejemplo, al río Mendoza. Ahora, ¿qué significa aforar? Aforar significa medir. ¿Y qué es lo que vamos a medir? Vamos a medir un caudal. Por eso era tan importante que supieran la definición de caudal. ¿Y por qué es importante para la gestión del agua aforar? Habíamos empezado la cursada y yo les hablé de indicadores, indicadores de presión, indicadores de estado, hablamos de oferta, demanda. Bueno, ¿cómo puedo saber la oferta que tengo de agua, el agua que tengo disponible para los distintos usos? A través de aforos. Yo puedo realizar los aforos de los recursos superficiales, pero también puedo aforar los recursos subterráneos. Entonces, conocer o medir los caudales es importante para distribuir el agua para los distintos usos, como también para conocer el riesgo de inundaciones o conocer las crecidas y hablar de planes de anticipación de crecidas. Entonces, tenemos 3 objetivos de la gestión del agua que los fuimos viendo
por separado, yo se los fui mencionando. Tenemos objetivos que son ambientales, que están referidos a buscar un equilibrio con respecto a la cantidad y calidad de agua en la cuenca. Objetivos que son sociales, que son garantizar el bienestar y la seguridad, contribuir a la equidad, que haya participación social en la gestión. Esto yo se los recalqué en la primera clase, que es importantísimo en la gestión que exista participación de todos los usuarios. Y también están los objetivos económicos, que están referidos a permitir el desarrollo económico y la creación de empleos, producir alimentos, generar energía. Bueno, y ahora sí, ya nos metemos con hidrometría. Una vez que ya tienen estos conceptos claros, vamos a ver hidrometría. Cuando hablo de hidrometría, me refiero a la parte de la hidrología que se está ocupando de medir. ¿De medir qué? Medir caudales o volúmenes en el caso de lagos, lagunas. Para poder hacer esta medición se necesitan tres componentes. El primero es el punto de control, que es el lugar donde voy a hacer la medición. Se llama estación de aforo. En segundo lugar, necesito llevar un registro. No sirve de nada que yo tome la medición y no lo anote o no quede registrado en ningún lugar. Y en tercer lugar, voy a hacer un procesamiento de todos los registros, porque a través de ese procesamiento yo puedo sacar conclusiones a futuro y saber si tengo que modificar algo en mi plan con respecto a los usos, redirigir los usos, o puedo tener ideas si hay un peligro de inundación. Entonces recuerden, son tres componentes necesarios: punto de control, registro y procesamiento. Bueno, acá tenemos un hidrograma, es la evolución del caudal en función del tiempo. Este es de la cuenca del río Paraná. Seguramente por ahí tiene que estar en algún lado el nombre de la estación de aforo. El río Paraná tiene muchas estaciones de aforo. Y si observan arriba dice historial de alturas hidrométricas de la cuenca del Paraná. Más adelante vamos a ver que una forma de medir de manera indirecta el caudal es a través de las alturas, es conociendo la altura que tiene el río. Bueno, pero en esta diapo lo importante es que vean que el caudal es un parámetro que varía con el tiempo, es muy variable en función del tiempo. Así como es variable en función del tiempo, el caudal también varía a lo largo del cauce. Difiere el caudal de la cuenca baja, de la cuenca media o de la cuenca alta. Por eso, dependiendo de la longitud o del tamaño o del caudal del río, va a ser necesario tener varias estaciones de aforo en cada río. Acá tenemos un hidrograma para un arroyo que se encuentra en la provincia de Buenos Aires. Fíjense que está marcado con azul es la cuenca alta, verde es la cuenca media, rojo es la cuenca media y verde es la cuenca baja. Fíjense como las variaciones, es el mismo río, pero las variaciones son distintas, la forma de las curvas ya son distintas. Es lógico que la cuenca alta tenga más caudal que la cuenca baja. ¿Por qué? Porque se van incorporando afluentes. Pero, fíjense, la forma es diferente también. Lo cual también es lógico porque la respuesta del río ante las lluvias, ustedes vieron que dependía de todo el ambiente.
y el ambiente en la cuenca alta no es igual que en la cuenca baja ni en la cuenca media. Bueno, acá en esta diapo tenemos algunos criterios para poder colocar una estación de aforo o un punto de aforo. Se recomienda elegir tramos rectos en los ríos, tramos que tengan lechos estables. ¿Por qué? Porque ya van a ver un poco más adelante que una modificación en la sección del río me va a modificar las lecturas o las interpretaciones que yo haga de la altura. Seleccionar secciones que estén alejadas de confluencias para evitar los efectos de marea. Y importantísimo es que se seleccione un sitio que sea accesible. De nada sirve que yo ponga una estación de aforo en un lugar donde nadie puede llegar. Bueno, acá en esta diapo estamos viendo una de las estaciones hidrométricas sobre el río Neuquén. Que en este caso, además, esta estación está tomando datos meteorológicos. Bueno, en la siguiente diapositiva es una estación de aforo del río Anuminé. Fíjense, abajo dice estación Alinco. Bueno, y abajo tiene un mensaje que dice: conocer nuestros recursos hídricos posibilita su óptimo aprovechamiento. Esa es la idea, de que existan aforos o de que hagamos aforos. Esta es una estación hidrometeorológica en la estación Queguay. Esto corresponde a Salto Grande. Ustedes saben de la represa de Salto, que es una represa o una presa que está compartida entre Argentina y Uruguay. Bueno, esta es una estación de aforo. Esto fue en el año 2021, en donde, debido al conflicto que existe entre las provincias de La Pampa y Mendoza por el río Atuel, eso se los había mencionado, la Corte Suprema obligó a que se haga un monitoreo del río Atuel, con el objetivo de asegurar que Mendoza cumpla con el caudal ecológico necesario para La Pampa. Entonces, a lo largo del río Atuel se colocaron distintos sensores, distintas estaciones de aforo, que registran automáticamente por medio de la altura del agua, registran el caudal, los metros cúbicos por segundo. Bueno, acá hay otro, esos son sensores, como les dije, que operan con los niveles de agua. Y lo que dice es que es información que va a estar, todavía no está, va a estar disponible, aunque hay en la Secretaría de Recursos Hídricos está la medición, la estación de aforo. En el río Atuel hay varios, pero creo que no están integrados estos sensores todavía. Bueno, esta es la resolución de la Corte Suprema, que fijó un caudal ecológico, en este caso le llama un caudal mínimo permanente, de 3.2 metros cúbicos por segundo. Fíjense que el río Atuel tiene aproximadamente, el caudal debe rondar los 40 metros cúbicos por segundo, o sea que es un 10% prácticamente. Y esta es una noticia del 2022, hace un año ya que se habían colocado los sensores, que la Corte Suprema había dictaminado que se debe asegurar un caudal mínimo a La Pampa. Y en este momento, en el 2022, La Pampa seguía reclamando ese caudal de 3.2 metros cúbicos por segundo, que bueno, hasta ese momento no llegaba. Yo ahora no entré en la página para ver qué es lo que está pasando.
Pero bueno, si ustedes quieren pueden entrar en este lugar. Acá está el sitio en donde pueden obtener distintas estaciones, distintos datos de estaciones de aforo. Fíjense, para varias partes del país, para varios ríos y en varios lugares de un mismo río. Van a encontrar ahí adentro lo que se llaman hidrogramas. Esto sería un hidrograma pero representado en cuadro. ¿Qué es un hidrograma? Un hidrograma va a mostrar la variación de los caudales en función del tiempo. En este caso corresponde, bueno, caudales mensuales. Esto es del río Rosario, que pertenece al sistema del río Salado. Esta estación de aforo está ubicada en la provincia de Salta, les dice el lugar, dice Toma de Obando. Y la medición está hecha desde 1949 hasta 1967. Los caudales están en metros cúbicos por segundo, ¿sí? Y van a tener ahí septiembre, octubre, noviembre, diciembre, etc. Todos los meses. Y este sería el hidrograma, el gráfico, en donde se va a mostrar con barra los distintos caudales y en línea está graficada la tendencia que tiene este hidrograma para esta estación. Le dice que ahí hay un caudal módulo. Por ahora, hasta que vean el hidrograma, tómenlo como es muy similar a un valor medio. Bueno, acá tienen los hidrogramas que pueden obtener del sitio, el link que yo les dejé de la Secretaría de Recursos Hídricos. Esto ya lo pueden hacer para sus trabajos, ya pueden buscar. En este caso es el río Atuel. Pero este es el río Atuel en la provincia de Mendoza. Fíjense que estamos hablando de 17, 18 a 36 metros cúbicos por segundo. Esta es una estación de aforo dentro de la provincia de Mendoza, del río Atuel. Y acá tenemos una estación de aforo del río Atuel también, pero este ya está, creo que está en La Pampa. Sí, está en La Pampa. Bueno, fíjense los caudales, lo que son de 3.17, 2.85, en algún día 0. Fíjense la diferencia. Esto es porque el río Atuel en Mendoza es muy utilizado para riego, para agua potable, para generación de energía eléctrica. Y esto es también el Atuel, pero más adentro de La Pampa. Ya entrando en la provincia de La Pampa, fíjense que estamos en prácticamente 0. Bueno, esto no me acuerdo, son datos, creo, 2019 deben ser. Bueno, pero esto lo pueden ustedes, el hidrograma ya lo pueden presentar para sus trabajos. Y esto es el río Atuel. Ahí, en ese último hidrograma que yo les mostraba, que estaba en 0 prácticamente, bueno, es este. Bien, ahora pasemos entonces, ya que entendimos lo que es un caudal, sabemos lo que es un aforo, por qué es necesario aforar en la gestión del agua, vimos algo de qué es una idea, por lo menos, de qué es un hidrograma. Vamos a ver cuáles son los métodos de aforo. Ustedes van a tener métodos de aforo directo y métodos de aforo indirectos. Los métodos de aforo directo, en donde yo estoy midiendo en forma directa un caudal, es el método volumétrico. Después los otros son estimaciones a partir de otros datos. O sea, yo infiero el caudal, pero midiendo otra cosa. Pero vamos a ver, ¿qué es el método volumétrico? El método volumétrico
es más utilizado, es más útil en el caso de agua subterránea o en el caso que yo quiera medir la eficiencia de sistemas de riego, como acá se ve en la foto, se está midiendo en este caso un surco o una sequía para ver qué cantidad de agua tiene. Se coloca un trozo de manguera, por efecto sifón, se llena el balde. Yo sé qué volumen tiene el balde, mido el tiempo que tarda en llenarse el balde y entonces tengo un caudal relacionando el volumen con el tiempo. Por eso se llama método volumétrico. En la siguiente diapo vamos a ver que se está haciendo lo mismo pero con una perforación. Acá esto es en el Guayas, fue un ensayo en este caso con estudiantes de agronomía, pero bueno, el método volumétrico relaciona entonces el volumen con el tiempo y es el método directo de aforo, es el método por el cual se mide de manera directa el caudal. Acá hay otro aforo, en este caso se está midiendo una tubería de goteo para determinar la uniformidad del riego. Esto también es importante para la gestión. Yo les dije que el riego es el principal usuario del agua. Además, vimos que la eficiencia con la que se usa es bajísima y que es necesario aumentar esta eficiencia para mejorar el uso del agua, para hacer un uso más eficiente justamente. Todo esto involucra la gestión. Entonces yo necesito conocer cómo está funcionando para tener una línea base y de ahí proponer mejoras. Bueno, ahora empezamos entonces con los otros métodos, que estos métodos se basan en medir la velocidad y la sección. Y a través de velocidad y sección yo les había dicho que el caudal era igual a la velocidad por la sección. Entonces, a través de la velocidad y de la sección yo puedo saber cuál es el caudal. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en utilizar un elemento que flota, puede ser un corcho, una botella, una madera, tomar un tramo que sea recto, y lo que voy a hacer es poner este elemento que flota en un punto de partida y voy a medir a los 10 metros o 20 metros o 2 metros, voy a medir el tiempo que tarda en llegar. Entonces, con eso voy a determinar la velocidad. La sección también la tengo que conocer. ¿Y cómo voy a hacer? Bueno, la voy a medir. Vamos primero por la sección. ¿Cómo determino la sección? En general, los cauces de los ríos o arroyos se asemejan a esta forma geométrica, que es la de trapecio. Es decir, tengo una base mayor y una base menor. ¿Cómo se obtiene la sección de un trapecio? Es el promedio de las dos bases, es decir, la base mayor A más la base menor B dividido 2 y se multiplica por la altura. Y con eso yo lo que voy a obtener es la sección. Ahora, bueno, les decía que si estamos en un río, ¿cómo hacemos la medición de la sección? Vamos a hacer un procedimiento que se llama batimetría, que en realidad consiste en medir la sección en tramos, o sea, se subdivide la sección, entonces se va midiendo cada una de esas áreas y luego se suma. Esto para facilitar la medición simplemente. En general se dividen en un 10% del ancho total, es decir, que si mi río tiene un ancho de 10 metros, yo voy a tomar la sección cada un metro. Entonces, mido cada un metro esa sección, que en algunos casos va a ser rectangular, pero en los extremos va a ser triangular. Y hago la sumatoria. Bueno, acá está una sección de un río y está hecha la división, está hecha esa batimetría.
Acá tenemos alumnos de Licia, FAUBA, en Punilla, Córdoba, en el año 2009, en donde para sus trabajos prácticos ellos tenían la ventaja de tener los cursos de agua a mano, entonces directamente hicieron las mediciones, hicieron los aforos, fíjense acá lo que están tomando es la profundidad. Dice, pues yo en cada una de las secciones voy a medir el ancho de la sección, que ya la tengo predeterminada con anterioridad, y voy a medir la profundidad. Entonces, sabiendo lo que es el lado y la altura, o sea, sección por altura, yo puedo obtener la sección o el área de cada uno de los sectores. Bien, y acá tenemos ahora el tema de la velocidad. La velocidad no es igual en todo el cauce. Tenemos una velocidad en superficie, una determinada velocidad, pero es en los laterales debido a el rozamiento, a la fricción que existe del agua con el suelo o el lecho del río, va a ser menor. Y acá lo que tienen es para distintas secciones, distintas formas, cómo va variando esa velocidad. Y acá tienen a su derecha un gráfico en donde les dice que la máxima velocidad se alcanza aproximadamente al 25% de la altura o de la profundidad. Es decir, que si yo tengo una profundidad de 1 metro, en el 25% voy a tener la máxima velocidad, mientras que la velocidad media está alrededor de un 60%. Es decir, que cuando yo tiré el corcho o un material que flota para medir la velocidad, en ese caso yo estoy midiendo una velocidad superficial. Por lo tanto, yo tendría que utilizar la velocidad media. Entonces yo debería corregir ese valor. ¿Y cómo lo corrijo? Multiplicándolo por un coeficiente de ajuste. Este coeficiente de ajuste en general es de 0,809 aproximadamente. Bueno, acá tenemos una batimetría en celeste hecha para una estación de aforo del río Neuquén. Fíjense cómo es lo que yo les decía. En general, en las zonas del medio van a tener rectángulos prácticamente, mientras que los extremos son triángulos. Y abajo lo que tienen es un gráfico de las velocidades. Fíjense cómo tenemos la máxima que se alcanza al 25% aproximadamente de profundidad, eso que yo les mencionaba. Bueno, y acá está esquematizado. Como lo que les había dicho antes, cómo se estima la velocidad. De esta forma se tira el elemento flotante. Entonces, lo que voy a hacer es medir el tiempo que tarda en recorrer una determinada distancia. Y con eso yo tengo la velocidad. La sección haciendo batimetría. O puedo medir directamente, si no es muy ancho el río. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, acá son. Se recomiendan utilizar 10 metros de recorrido. Recomiendan utilizar una botella que esté sumergida a 3 cuartos aproximadamente de la misma, y con esto directamente yo voy a obtener la velocidad media. En caso de obtener la velocidad superficial, como les dije anteriormente, se corrigió por 0,8 o por 0,9. Y lo que se recomienda es realizar por lo menos 5 mediciones. Bueno, este sería el método más casero, el más simple, el que vimos anteriormente, que es el de un elemento que flota. Ahora, existen otros métodos que a través de estimaciones de la velocidad me permiten conocer el caudal. Estos elementos son los molinetes. Los molinetes actualmente ya me dan la velocidad
me dan el caudal en metros cúbicos por segundo. O sea, no es que miden la velocidad y yo tengo que hacer cálculos para conocer el caudal. Ya directamente me dan el caudal en metros cúbicos por segundo. Esto sería algo similar a los caudalímetros que coloca ISA. Entonces el agua pasa y yo obtengo un caudal directamente. Fíjense, los molinetes deben ser colocados en el agua y tienen una hélice que es la que gira y dependiendo de ese giro va a ser el caudal que tengamos. Bueno, en la foto estamos viendo un molinete. Fíjense, ahí se ve la hélice de color amarillo. Importante es que el molinete me va a permitir medir la velocidad en cada una de las secciones. La sección la tengo que medir, la tengo que conocer. En el caso en el que me dé solamente velocidad. En el caso en el que me dé directamente el caudal, ya hago la sumatoria. Ahora, yo lo tengo que hacer a lo largo de una recta, a la medición. En este caso lo que está haciendo es midiendo los caudales que va a integrar. Pero yo no lo puedo hacer en diagonal, sino que tengo que seguir una recta para luego sumarlos. Y para guiarme, lo que voy a hacer es tirar una soga o un cable, algo que me permita ir moviéndome a través de ese cable e ir haciendo las mediciones a lo largo de esa soga. Bueno, en este caso se utilizó un puente y se está midiendo con un molinete. Bueno, siempre que hagan estas mediciones tengan en cuenta la seguridad de todas las personas. En este caso está haciendo algo que es muy inseguro. Aunque le quedaba bien el puente porque era recto y le permitía medir los distintos caudales, es algo que es peligroso. Bueno, acá se utilizó un carrito para ir moviendo el molinete y tomar el caudal en las distintas secciones. Y acá hay una foto del molinete, pero acá lo importante es que vean la planilla. Porque los molinetes, así como todos los instrumentos de medición, como es el caso de los velocímetros que toman las fotomultas, necesitan estar homologados y necesitan ser controlados, verificados, o sea, ver que funciona bien. Y para esto están destinados distintos organismos, como uno es el INTI. En este caso, esta planilla corresponde a la Universidad de San Juan, Universidad Nacional de San Juan. Bueno, y esto se lo puse acá. Esto es más agronómico que ambiental, pero bueno, para que lo sepan. La velocidad yo también la puedo estimar utilizando una fórmula, que es de Chess-Manning, en donde, fíjense, voy a conocer un N, que es un coeficiente de rugosidad, que es por tabla. Voy a determinar lo que se llama radio hidráulico y conociendo la pendiente yo puedo estimar la velocidad sin ir a medirla con algún instrumento o con un elemento flotante. Bueno, esta es la tabla del coeficiente de Manning. Ahora, esto yo les dejo el video para que vean cómo funciona, pero esto sería lo más nuevo en lo que es medición de caudales. La Universidad de Luján, la Universidad creo que del Litoral, tienen estos instrumentos que se llaman perfiladores de corriente acústicos o Doppler. Lo que hacen es emiten ondas de sonido y dependiendo del rebote que genera el agua de esas ondas es la estimación del caudal que realiza. Entonces, arriba tienen esquematizado un bote que es el que va a llevar este elemento y a su izquierda tienen el gráfico que pueden ir observando directamente en la computadora. O sea, ustedes ponen el aparato en un barquito o en algo que flote y directamente en la computadora pueden ir viendo cuál va siendo el caudal resultante. Acá tienen un ejemplo
O sea, el Doppler sería lo que está montado sobre este elemento amarillo que flota. Acá tienen un ejemplo. Esto creo que es para el Matanza Riachuelo. Siempre, también en este caso, tengan en cuenta de seguir una recta, de margen a margen. Bueno, este es un esquema. Acá estaría el barquito con el Doppler, que iría de margen a margen. Y esto es lo que está dando, que ustedes en la computadora lo van a ver en distintos colores, pero es como que está diciendo el caudal en cada una de las zonas y después hace una sumatoria y lo integra. Acá hay uno, este es el de la Universidad del Litoral. Esto es en Perú. Este es Río Matanza. Bueno, y acá les dejo, este aparato tiene errores. Como todos los métodos de medición hay errores. En este caso, los errores están asociados con las márgenes y el lecho, el fondo, en donde hay zonas que no son medidas. Y acá tenemos un Doppler, pero es portátil. Y acá está un operario haciendo la medición, creo que es el Matanza. Fíjense otra vez cómo se pone la soga de margen a margen. Bueno, y ahora pasamos a otro método de estimación, por lo tanto es un método indirecto de caudal, de medición de caudal, que es el que más se utiliza en los ríos. Si ustedes van a ver o pasan por algún río, seguramente se van a encontrar con una regla, que es una escala que se llama limnímetro o escala limnimétrica. Está así en blanco y negro para facilitar la lectura a distancia. En este caso, bueno, este está puesto sobre para el río Paraná, en una estación de aforo. Fíjense que ahí estaría indicando una altura de 4,7 metros aproximadamente. Ahí en rojo tienen el 5. Bueno, acá tienen otra sobre un arroyo en Ushuaia. Acá está en el río Matanza. Esto es en Paraná, en el puerto de Santa Fe, cuando, fíjense, midió 0,05. O sea, esto fue la sequía del año 2021, en el cual el río Paraná tuvo una bajante histórica. Nunca había alcanzado un nivel tan bajo en algunos lugares. Incluso quedaron ahí barcos por la zona de Zárate, barcos varados. Esta es una escala en el río Uruguay, en Queguay, sobre el río Queguay, el río Queguay que está en Uruguay. Y esta es la bajante que yo les decía, la bajante histórica del río Paraná en el año 2021. Fíjense que tenemos en la estación de aforo Goya 0,70, en Reconquista 0, en la esquina 0,60. Mientras que yo acá les puse para el 2022 cuáles son los valores normales, más normales. Tenemos que en Goya es de 3,3 metros, en Reconquista 3,64 y en esquina 3,12. Fíjense cuál fue la bajante. Y ahí en la foto tienen, ahí en este caso, algunas embarcaciones pequeñas que habían quedado varadas. Ahora, esta escala limnimétrica necesita que un operador esté observando y tome el registro día por día. Cuando esto no es posible, se utilizan limnígrafos, que directamente, ¿qué es lo que hacen? Como ustedes pueden ver acá a la izquierda, el limnígrafo tiene un flotador en uno de los extremos, el que está en contacto con el agua. Entonces, cuando el agua sube o baja, en el otro extremo tiene una pluma que sobre una hoja, sobre una banda, va graficando estas variaciones.
Y entonces yo conozco la altura que va teniendo el río a través del tiempo. Acá tienen un esquema, el flotador, entonces va a mover la aguja y me va a marcar los niveles del río. Ahora, todo bien, yo les dije, medimos la altura de los ríos, pero ustedes me van a decir, ¿y qué tiene que ver eso con el caudal? Si venimos diciendo que aforar es medir caudales, que me interesa conocer los caudales para la gestión del agua. ¿Y qué tiene que ver ahora la altura? Bueno, la altura de los ríos se relaciona con el caudal a través de la construcción de lo que son las curvas altura-caudal. Acá tenemos una curva de altura caudal para una estación de aforo del río Limay. ¿Cómo armo esta curva? Bueno, esta curva se arma con una batimetría. En primer lugar tengo que estar en la estación de aforo. Una vez que yo determiné, ya estoy en la estación de aforo, lo que voy a hacer es construir la curva caudal para esa estación. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es hacer una batimetría y conocer la velocidad en esa sección para de esta forma determinar el caudal. O sea, ¿se acuerdan que con sección y velocidad yo determino el caudal? Entonces ya conozco el caudal a través de estos métodos de estimación. Lo que voy a hacer es fijarme qué altura tiene el río cuando yo medí esa velocidad y esa sección. Entonces relaciono altura con caudal en varios momentos. Y entonces voy a tener distintos puntos, ahí está marcado en azul, que me van a permitir construir esta curva. Ahora ustedes me dirán, esta curva se va a modificar porque la sección de un río es algo dinámico, varía en función a lo largo del tiempo. Y sí, esta curva se va a modificar. Por eso cuando dijimos que en los lugares recomendados para colocar estaciones de aforo, dijimos que sean lechos estables, o sea, para que la sección no se modifique tanto. En algunos casos esta curva la voy a tener que construir todos los años o verificar todos los años. En otros casos puede durar más o en otros casos incluso puede durar menos. Bueno, acá tienen las curvas altura caudal para el río Neuquén y son 3 estaciones de aforo: Chipoleti, Chanier y La Higuera. ¿Qué me dice esta curva de altura caudal? Acá la tienen para el río Luján. Por ejemplo, yo digo que cuando el río tiene una altura de 3 metros, voy al 3, me muevo hacia la curva, la intersecto, el río va a tener un caudal de 30 metros cúbicos por segundo. Acá dice gasto. Gasto es en español, en España, es lo mismo que caudal. Y acá a su derecha tienen la ecuación. Es decir, que esta curva que fue construida o que se utilizó entre 1975 y 1980, me decía que cuando yo veía en la escala limnimétrica 3 metros, significaba que el caudal del río en ese momento eran 30 metros cúbicos por segundo. Esto es otra curva de otro lugar, otra estación de aforo del río Luján. En este caso es una curva ya expresada como logaritmo, ¿ves? Por eso está linealizada, está en forma recta, para el año 2013. Si quieren leer esto, les dice que cuando el río tiene 1 metro, 2 metros, 2 metros de altura, perdón, 1 metro. Cuando tiene 1 metro de altura, estaríamos en 10, 20, en esta estación de aforo, en 20 metros cúbicos por segundo, aproximadamente.
Bueno, y acá está el río Luján, y yo acá les presento dos curvas. La curva anterior yo les había dicho que era de 1975 a 1980, que es la que tienen a su izquierda arriba. Y abajo tienen la del año 2013 para el mismo lugar. Luján tenía un problema que era la inundación. Una foto a su derecha, lo que tienen es la basílica. Cuando esto fue en 1986, una de las últimas crecidas del río Luján, en donde el agua llegó a los 6 metros. Bueno, y acá les pongo a la izquierda, cuando les marco en la curva de 1975 a 1980, cuando el río tenía 3 metros, el caudal era de 30 metros cúbicos por segundo. Y acá les pongo en la curva de abajo que cuando el río tiene 3 metros, el caudal que está llevando actualmente es de aproximadamente 90 metros cúbicos por segundo. ¿Qué pasó acá? Pasó algo que modificó la sección del río. ¿Y qué es lo que permite esto? Esta obra lo que permite es que el río lleve más agua sin elevar su altura. O sea, acá se hizo una profundización del cauce, se agrandó el cauce para que pueda transportar más agua y entonces evitar llegar a esos 6 metros que lo que provocan es la inundación de gran parte de la ciudad. Bueno, acá nada, problemáticas del río Luján en cuanto al comité de cuenca. Nada más se los menciono para ir anticipando ya lo que va a ser uno de los próximos temas, que es legislación, y en donde vamos a ver algo de comité de cuenca. Bueno, acá tienen la curva de altura caudal para el río Pilcomayo en 1976. Fíjense que estábamos hablando de cuando el río altura puede estar en el eje Y o en el eje X. Es igual, es indistinto. En este caso lo tenemos en el eje X. Dice que cuando el río tiene una altura en esta estación de aforo de 2 metros, significa que tiene un caudal de 400 metros cúbicos por segundo. Esto es para 1976, en la curva que se había construido ese año. ¿Qué pasa en el 2013? La curva que se construyó en el 2013 dice que cuando el río tiene 2 metros de altura, el caudal es de 400 metros cúbicos por segundo. Fíjense que acá no se modificó esa curva a lo largo de los años. Esto es la curva del río Paraná para el año 2000. Y acá tienen otra página que cuando si tienen que trabajar en zonas con riesgos de inundación, la Prefectura Naval brinda información sobre distintas estaciones de aforo, no de todos los ríos. La prefectura se va a interesar por los ríos que son navegables, o sea que va a haber ríos que no van a estar en esta lista. Pero, por ejemplo, sí van a tener el río Paraná, el río Uruguay, con las distintas estaciones de aforo, y nos van a decir todos los días cuál es la altura que tiene el río. Si tiene la tendencia es que suba, que baje o que permanezca igual. Y acá hay una de las figuras, que es la que brindan, en realidad son hidrogramas, en donde les marca, esto es en Puerto La Plata, y esto no me acuerdo en qué año fue, pero bueno, fue un año lluvioso. En el gráfico de arriba, lo que pueden ver es, en celeste es toda la evolución, la cantidad de agua. Y después tienen unas líneas amarillas y una línea recta que es roja. La línea amarilla significa alerta. La línea roja, evacuación. Es decir, que en los momentos en que se supera, ya habría que estar evacuando a la población cercana a esa estación de aforo. Fíjense que acá se dio, esto fue para el río Pilcomayo. Fíjense que se mantuvo por unos cuantos días esta evacuación. El del Puerto de La Plata es de abajo, el de arriba es del río Pilcomayo. Bueno, y llegamos así a los aforos químicos.
que no son las que más me gustan, se los voy a mencionar porque, bueno, existen, pero consiste en arrojar una sustancia al río que no tiene que ser contaminante. En general se suele utilizar sal o se puede utilizar algún colorante, pero no tiene que ser contaminante. Igualmente estamos agregando algo extraño al río. Pero bueno, básicamente lo que consiste este método se aplica una concentración determinada de la sustancia en un punto A. En el punto B lo que se hace es se toma la medición y de acuerdo a la dilución que haya experimentado esa sustancia es el caudal al que corresponde. Bueno, acá tienen la fórmula que se utiliza para determinar el caudal. Tienen que medir el caudal y la concentración en el punto 1, el caudal y la concentración en el punto, perdón, la concentración en el punto 2, y con eso obtienen el caudal, que sería el Q2. Es lo que tendrían que despejar. Acá tienen Q2 ya despejado. Pero bueno, para que lo conozcan. Y acá tienen un ejemplo, para que vean cómo se calcula. Cuando ustedes si llegan a utilizar sodio, sales, con un conductímetro manual, se podría ver la distinta concentración, se podría medir las distintas concentraciones. Bueno, y acá nada, comparan para en Costa Rica, que el método de conductividad eléctrica está referido al aforo químico, que se hizo con un conductímetro. El correntómetro es un molinete, el método del flotador, y el correntómetro, pero aplicado directamente a 60 centímetros. Bueno, y acá están las diferencias que hay. Acá tomaron, como porque sí arbitrariamente, que el de conductividad eléctrica era el patrón, la referencia, por eso le pusieron valor exacto. Y a los otros los comparan con respecto a él. Y pasamos a lo que son aforos por orificios. Estos aforos por orificios también constituyen una medición indirecta del caudal, ya que en realidad lo que voy a estar midiendo son distintas alturas del agua que el agua alcanza, aguas arriba. Yo voy a decir aguas arriba cuando me estoy refiriendo al lado de donde viene el agua, y aguas abajo es hacia donde va. En el caso de los orificios sería aguas arriba antes del orificio, aguas abajo después del orificio. Y ahí pueden ver que hay orificios de distintas formas. Hay orificios circulares, las compuertas muy utilizadas en Mendoza también se comportan como un orificio. Y esta es la fórmula general de los orificios. Yo puedo conocer el caudal que está atravesando un orificio conociendo el coeficiente de descarga o contracción, que para los orificios es 0.65. Este coeficiente de descarga o contracción está referido a cuánto se parece la vena líquida a la forma del orificio. Es decir, si yo tengo un orificio y tengo agua que está pasando por ese orificio, el agua, la vena líquida, va a sufrir una deformación, no sale exactamente igual, no sale redonda o rectangular copiando la forma del orificio. Bueno, esto se llama coeficiente de descarga-contracción. Y en el caso de los orificios, el valor que se utiliza para corregir esto es de 0.65. Esa es la sección, yo la sección la tengo que conocer, o sea, es conocida. 2 por G, que es gravedad, por H, y ahí está el H. Bueno, y esto va con raíz cuadrada. El H es lo que voy a medir, entonces yo meto el H, como la sección la conozco, el coeficiente de descarga lo conozco, midiendo H yo puedo saber estimar el caudal. Bueno, y acá está porque el H que se va a medir no es lo mismo si el edificio tiene una descarga libre o si el edificio está tapada aguas abajo con el agua y tiene una descarga que ya no es libre. En el caso de que la descarga sea libre, la altura va a estar dada por
la parte superior, aguas arriba siempre, la parte superior del agua, nivel superior, y se dice que es el punto medio, el eje del orificio. O sea, si ustedes toman la base, no va a haber una gran modificación, pero bueno, se toma por regla el eje del orificio. Ahora, cuando la descarga es sumergida, el H se obtiene como una diferencia entre la altura aguas arriba y la altura aguas abajo. Y acá tenemos una compuerta, que les dije que también puede utilizarse como un orificio que sea rectangular. Y acá tienen la forma en la que se hace la medición a través de la compuerta. Bueno, y acá tenemos entonces el ejercicio de aplicación. Se calcula el caudal que pasa por una compuerta que está a 10 centímetros abierta, el ancho son 50 centímetros, cuya carga, aguas arriba, es de 20 centímetros, la descarga es libre. Y el coeficiente de gasto, como les dije, es de 0,65. Esto me está dando en estas condiciones que el caudal que está pasando es de 1,29 metros cúbicos. Le falta ahí el cúbico, metros cúbicos por segundo. No, perdón. Primero se hizo en dos pasos. Se estimó la velocidad de 1,29 metros por segundo, luego la sección de 0,05 metros cuadrados y finalmente se determinó el caudal como la velocidad por la sección y me da 64,5 litros por segundo. Otros orificios, pero que en realidad no tienen la parte superior, por eso se los llama vertederos, son el rectangular, el triangular y el trapezoidal. Cada uno de estos vertederos van a tener su propia fórmula para el cálculo, la estimación del caudal. Vamos al primero, el rectangular. Fíjense, acá están aforando un río y construyeron un vertedero rectangular con maderas. Acá se está colocando, es importante que quede bien firme para que la corriente no lo mueva, no lo arrastre. Y acá se está asegurando para que no se mueva. Acá se está nivelando, ya que quede bien a nivel. Y ya se observa cómo empieza a atravesar el agua, este vertedero. Acá se ve mejor cómo se está moviendo. Acá estamos en aguas abajo. Fíjense, se pusieron palos también para que no se vuelque el vertedero. Y bueno, acá hay otro tipo de vertedero. Quiero mostrarles. Y acá están midiendo, van a medir la profundidad, la altura, digamos, la altura del agua. Y están tomando una cierta distancia para medirla. A ver si hay alguna foto. Acá está. Acá hay una foto que muestra cómo se mide esa altura. Fíjense que no se mide cerca del vertedero, sino unos cuantos centímetros. Fíjense que ahí tienen el palito al lado de la pala, ubicado donde se va a tomar la medición. Y esto fácil debe ser 1 metro aproximadamente. Bueno, acá es donde se está midiendo la profundidad. Acá están los otros tipos de vertederos, se puede hacer con chapas, distintos materiales. Entonces, la fórmula general de los vertederos es esta, en donde caudal va a ser igual a un coeficiente K por L, que es la longitud o el ancho del vertedero, por H, que es lo que yo voy a medir, elevado a la N, que es otro coeficiente característico del vertedero. El H, yo no se los mencioné antes, pero a ver, había una figura en donde les mostraba, aquí se llamaba H, a ver si es el ancho del vertedero. Acá. Fíjense, eso que dice cresta umbral, bueno, ese sería el ancho del vertedero. Bueno, y acá les dice la recomendación. Dependiendo de la profundidad que tenga, o de la altura, mejor dicho, que tenga aguas arriba,
La distancia a la que se tiene que tomar es 4 veces h. Vamos a ver si está... Sí, acá está mejor. Acá tienen para el vertedero el rectangular, que es el de Frence. Dice que el caudal se va a determinar haciendo 1.84 por L menos 0,2H, en donde L es, ahí lo ven, es el ancho del vertedero y por H a la 3 medio. Ya, esta es la fórmula para el rectangular. Chipoletti dice que el caudal va a ser igual a 1.859 por L, que ahí le dice que es el L, por H, que es la altura que mido, carga de agua, a la 3 medios. El triangular, bueno, lo mismo, tiene su fórmula. O sea, cada uno de los vertederos tiene su fórmula. Los vertederos también pueden descargar con descarga libre o con descarga sumergida. Y entonces consideren que en ese caso también vamos a tener que hacer alguna corrección de las alturas, si es sumergida. Acá hay un río en España en donde un operario está midiendo, se está fijando cuál es la altura. Fíjense que acá está tomado muy cerca de el vertedero. Acá puede estar, esta medición puede estar afectada por alguna turbulencia. Acá tienen otro vertedero construido ya con cemento. O sea, estas son estructuras fijas que ya tienen los ríos. Y entonces el operario va, mide cuál es la altura aguas arriba y ya saben, ya tienen la fórmula. Incluso ya está en una planilla de cálculo. Ponen el dato y ya tienen el caudal. Aforadores de resalto son otro tipo de estructuras. No son tan comunes. Estos aforadores, el que se utiliza en realidad es el partial, pero es más utilizado en lo que es agronomía. ¿En qué consiste el partial? Es eso que están viendo ahí, esa figura. El creador fue justamente Ralph Partial, en 1946. Y esta es la forma que tienen. Es como un conducto en donde tenemos una parte ancha que va a ir convergiendo hacia lo que se llama una garganta, que tiene un ancho definido, y con eso vamos a ir a las tablas. La garganta puede ser de 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas. Y luego esa garganta tiene un determinado ancho, una determinada longitud. Otra vez la sección se empieza a ampliar, se empieza a agrandar. Estos cambios en las secciones son acompañados también con cambios en el piso. En la primera parte, en donde la sección converge, se va achicando, el piso tiene pendiente hacia abajo. En la garganta, en la parte más estrecha, también hay una pendiente hacia abajo. Y en la parte en la que ya la sección empieza a abrirse, la pendiente empieza a aumentar. ¿Cuál es la idea de estas estructuras? Es que se obliga al agua, se la acelera, al disminuir la sección se aumenta la velocidad, al darle más pendientes se aumenta la velocidad. Entonces se obliga a que el agua se mueva más rápido y luego, ¿qué se hace? Se le genera un obstáculo. ¿Qué va a hacer el agua? Va a saltar. Por eso se llaman aforadores de resalto. Bueno, dependiendo del salto que dé el agua, va a ser el caudal que esté llevando. Y en este gráfico ustedes van a ver que hay dos reglas para hacer las mediciones. Bueno, acá tienen un aforador que está puesto en un río, fue uno de los pocos que encontré en los ríos. Acá está el esquema, por ahí acá está un poco mejor, acá se ve un poco mejor. Acá tienen en 3D el dibujo. Y a ver dónde, acá está la fórmula, les quería mostrar.
Bueno, acá tienen esas dos medidas, les digo, acá está la fórmula. Caudal es igual a B por HA. HA es la carga que se mide, la altura, la primera altura. Les da dos reglas, ¿por qué? Porque puede darse la situación en la que el parcial también trabaje inundado. Y entonces tenemos que medir las dos alturas, HB y HA. Si no, solamente se toma con HA. Es por HA elevado a la X. B y X son los coeficientes de gastos que dependen de el aforo, de la estructura. Bueno, y acá en la tablita celeste lo que tiene es el factor de corrección, dependiendo de esta sumergencia, de esta relación de alturas. Acá hay un parcial, esto es una finca, es un campo, es más común por eso decía en los campos, en donde se está midiendo la altura, y dependiendo de la altura, es el caudal que vamos a tener. Parcial muy chicos, que se ponen en surcos. Acá tenemos un parcial ubicado a la salida de una bomba, de un tanque. Ya ahí tiene la regla colocada. Y si se fijan, ahí dice W 6 pulgadas. Significa que este parcial es de 6 pulgadas. Su garganta es de 6 pulgadas. Bueno, y acá tienen la bibliografía, si quieren profundizar en el tema. Pero bueno, entonces el siguiente tema va a ser hidrograma. Todo lo que ustedes vieron acá en hidrometría, en realidad todas las mediciones que se hacen tienen por objetivo construir el hidrograma. Con ese hidrograma es con el que vamos a trabajar y vamos a poder dar o distribuir el agua para los distintos usos, o conocer cuál es la época de mayor peligro de inundaciones. Todo eso es a través del hidrograma. Entonces, la hidrometría tiene como un producto final un hidrograma, que es el que yo voy a utilizar en la clase siguiente para la gestión.